tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy Luisana Lara, algunos me conocerán de los que están por aquí y otros no. Yo soy ingeniera electrónica industrial y automática aquí en la Universidad de La Laguna y vengo a contarles un poquito sobre robótica, mi gran pasión, al fin y al cabo. Yo conocí la robótica, el término robótica, para 2014, no, 2013, en el que descubrí por primera vez un robot educativo. Y yo dije, yo tengo que investigar más de esto, tengo que conocer más al respecto, tengo que saber qué es la robótica. Y eso es lo que les vengo a contar un poco y sobre cómo son las formas para poder llegar a la robótica. ¿Por qué? Porque realmente la robótica es algo muy amplio, ¿vale? En principio podemos ver en la pantalla y también en la imagen el mismo robot educativo que creé hace un año ya, desde que casi lo presenté en la Universidad de La Laguna. Se trata de un robot educativo que lo que hice fue crear para poder darles una opción a acceder a material educativo de manera muy barata y que lo pueden encontrar a la vuelta de la esquina, ¿vale? Se trata de una serie de materiales muy accesibles que podemos encontrar tanto en diferentes tiendas de electrónica de tanto Tenerife como en la península, como en donde quieran realmente. ¿Por qué? Porque son súper comunes. Ahora, ¿qué les quiero contar un poquito al respecto? Quiero contarles sobre, primero que todo, los diferentes tipos de robóticas que podemos encontrar. Es decir, ¿dónde podemos encontrar la robótica? No solamente está la educativa, sino que también tenemos las diferentes áreas de robótica, por ejemplo, industrial. Es el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza, a lo mejor. El de aquel brazo robótico que carga la máquina pesada, que nos quita las lesiones de espalda, ¿sí? Ese es un robot. ¿Por qué es un robot? Y esa es la gran cuestión. Porque se trata de una herramienta que nos ayuda a nosotros a quitarnos una labor que a lo mejor nos hacía daño o nos quita tiempo. ¿Y cómo lo hace? A través de una serie de sensores para poder determinar cómo es su entorno de trabajo, qué objetos están a su alrededor y poder manipularlos gracias a una serie de actuadores, los llamaremos, que se trata de una serie de, por ejemplo, motores o luces o transmisores de señales, ¿vale? En este caso, podemos ver que los brazos robóticos lo que hacen es determinar un elemento en una zona de trabajo y trasladarlo hasta otro sitio que lo haría normalmente una persona en la fábrica. Otro ejemplo muy claro que podemos ver en nuestro día a día, el Rumba. El Rumba es un ejemplo clarísimo. El Rumba se trata de un elemento, igual que este chiquitito, que tiene unas ruedas y un sensor y lo que va a hacer es limpiarnos la casa de manera autónoma. Él va a ir con su algoritmo para poder llegar a todos los puntos del suelo de nuestra casa. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente cargarlo de vez en cuando y limpiarlo cuando ya esté sucio, ¿sí? Otro ejemplo muy útil, que se los digo yo porque cuando tenemos poco tiempo nos resulta súper útil, serían los robots de cocina, como por ejemplo sería una Thermomix. Eso nos ayuda a evitar tener que cortar los materiales, evitar tener que freírlos de una cierta manera, evitar tener que cocerlos de una cierta forma. ¿Y el qué nos dice? Simplemente nos dice, oye, ahora en la receta que me has dado quiero que me pongas tal ingrediente. Y ya está. Eso es todo lo que tendríamos que hacer nosotros, pero no intervenimos nosotros como tal en el proceso ni en las órdenes que tiene el robot en sí, ¿vale? Eso es súper importante. Y ahora que quiero contarles un poquito sobre cómo podemos llegar a la robótica, porque al ser tan amplia y poder ser utilizada en ámbitos como los que hemos hablado, hasta en medicina, por ejemplo, en el robot Da Vinci, les recomiendo que le echen un ojo a ese robot, porque nos ayuda a lograr hacer unas cirugías de manera distante, una persona en Pekín haciendo una cirugía a una persona en Colombia, por ejemplo. Sería un claro ejemplo de cómo nos podría salvar la vida una persona gracias a un robot que ha sido diseñado para poder realizar esa tarea. Ahora, ¿qué pasa? Que la robótica no solamente es una sola disciplina, no, se trata de una mezcla de diferentes disciplinas para poder llegar a realizar estas herramientas. Disciplinas como, vamos a entrar en el ámbito de ciencias, ¿vale? Matemáticas, física, química. Tenemos, por ejemplo, ya yéndonos a ingeniería tendríamos electrónica, mecánica, diseño 3D, tenemos muchísimas partes de programación, de tecnología de la computación, muchas partes de simplemente poder hacer un trasteo de manos, un cortar cables,
un uso de un destornillador, bueno, un montón de cositas que se pueden hacer para poder llegar a ser un elemento como este, ¿vale? Como el propio hecho de saber realizar una página web, ¿vale? Digamos, o elegir un color, eso ya sería más de diseño. Entonces, hoy lo que quiero es mostrarles una serie de herramientas que podemos hacer para poder potenciar algunas de esas disciplinas que pueden llevarnos a la robótica. Ejemplos claros sería una persona que estudió en física y se ha dedicado a hacer robótica. Una persona que estudió electrónica y se ha dedicado a hacer robótica. Otra que estudió mecánica, ingeniería mecánica y se dedica a hacer robótica. O el ejemplo claro de todos aquellos programadores que nos hacen que nuestra robótica sea inteligente, con inteligencia artificial. Entonces, en este caso, lo que quiero comentarles es lo que tenemos aquí en pantalla. Tendríamos una pequeña simulación 3D de lo que hemos hecho en la vida real. Si se fijan, se trata de una serie de elementos, de una serie de objetos que podemos seleccionar y que podemos visualizar de manera bastante orientativa, de manera bastante incluso fácil de ver, porque podemos encontrar cada una de las formas de forma bastante, bueno, de manera bastante intuitiva. Si se fijan, lo que he hecho yo aquí es hacer un ensamblaje y lo único que nos quedaría por aprender a hacer, bueno, por aprender, hay muchas formas, hay muchas partes a las que tendríamos que estudiar para poder, más que estudiar, practicar, para poder realizar este tipo de diseños, y sería, por ejemplo, cambiarle el tamaño a un objeto. En este caso no es necesario, no queremos cambiar el tamaño porque ya está hecho. Y sin embargo, si queremos cambiarle la rotación para poder hacerlo, esa sería una de las cosas que aprendemos en los talleres de Lubot en 3D, por ejemplo. Si se fijan, tenemos una serie de herramientas aquí abajo que nos dicen unos grados. Como sabemos todos en matemáticas, si vamos a girar 90 grados, por ejemplo, podemos hacerlo de esta manera, poniéndole 90 grados aquí y ya se giraría. De la misma forma, podemos hacer que se gire 180 grados para que se dé justo la vuelta en este sentido. Podemos hacerlo también simplemente arrastrando, ¿lo ven? Y así lo tendríamos boca abajo, donde lo queremos. Y lo siguiente sería ya trasladarlo a su sitio. Si se fijan, su sitio es aquí abajo. Y ahora quiero que lo vean en persona. ¿Por qué? Porque esto es una curiosidad que a mí me encanta. Cuando proponemos una iniciativa de robótica, quiero que vean aquí en la cámara lo que sería una canica, el uso de elementos tan comunes en nuestra vida como podría ser una canica. Si nosotros nos fijamos, tenemos unas ruedas y el uso de la canica. Pues eso es lo que vemos en la pantalla. Al fin y al cabo, es lo que podemos utilizar para poder realizar este tipo de robots de manera bastante accesible. Por ejemplo, vamos a terminar de colocarlo aquí. Si se fijan, encaja perfectamente. Ahí. Y ya lo tenemos en su sitio. Eso sería un ejemplo de ensamblaje que realizaríamos para poder hacer que nuestro sistema funcione. Incluso podríamos decir de que esto no está terminado porque esta pieza está tocando el suelo y necesitaríamos colocar aquí también el espacio de la canica. ¿Cómo podríamos simular la canica? Seleccionando un objeto como podría ser la esfera. Si se fijan aquí a la derecha, tendríamos una esfera. Vamos a que lo vean mejor. Ahí, tenemos una esfera. ¿La ven ahí? ¿Sí, verdad? Pues resulta que ese sería el caso para crear una esfera. Podemos cambiar las dimensiones a nuestro gusto, desplazando de manera normal. Si nos equivocamos, podemos hacer control Z o podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que tenga el tamaño según lo que le expliquemos. Perdón, aquí no. Podemos hacer que tenga el tamaño según las diferentes dimensiones que encontramos a los lados. Por ejemplo, queremos que sea de 15 por 15. 15 milímetros por 15 milímetros. Y nos faltaría la última, que sería la altura. Ven ahí en este cuadradito. Estos serían ejemplos de cómo hacer un objeto en este programa de diseño en 3D. Ahora, sin embargo, lo que queremos es ponerla en su sitio y así tendríamos que mover todos los elementos. Normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente aprendemos a través
de este objeto de aquí y de una modificación de esta plaquita de aquí arriba a ponerle una ampliación. Una ampliación no sería lo más adecuado, la palabra más adecuada, sería más bien una modificación. ¿Qué hacemos? Personalizarla, añadirle una funcionalidad que a lo mejor no tiene. Dígase, por ejemplo, ponerle a nuestro sensor que iría aquí arriba un techo. ¿Para qué? Para que los rayos del sol no le den si estamos al aire libre, ¿vale? O podría ser ponerle una inscripción en la parte de arriba. ¿Cómo hacemos las inscripciones? A través de este elemento que tenemos aquí a la derecha, que se trata de un scribble. Los scribbles son garabatos en inglés. Por lo que, si le damos clic, podemos hacer lo que queramos hacer. Este sería la feria de las vocaciones científicas de este año. Si se fijan, podemos ir escribiendo todo lo que queramos. De esta manera. Y así ya podemos hacer un dibujo que nos apetezca. Muchas veces hacemos el instituto en el que estamos, el grupo en el que queremos, o simplemente el deporte en el que hacemos, o el hobby que tenemos, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es rotular cuál es el motivo de estar aquí. Si se fijan, lo hacemos rápidamente. Y lo que tendríamos sería un resultado en 3D de un rótulo de lo que escribimos. Uy, científicas. De esta manera, le damos a listo y nos saca un rótulo en 3D de forma de que lo podemos incrustar en nuestro diseño. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer que se coloque aquí, en donde tenemos al Lubot en 3D, el Lubot, lo que tendríamos sería que darle la vuelta y colocarlo, ponerle las dimensiones que necesitemos. Vamos a hacerlo de manera rápida, dado que estamos aquí para aprender un poquito. Lo suyo es seleccionar en la esquina que queremos para poder determinar cuál es el tamaño. Dígase, por ejemplo, desde 30 milímetros, bueno, 30 es muy poquito, vamos a ponerle 40 milímetros a 50 milímetros. Bueno, 50 tampoco, vamos a ponerle 30. Y entonces ya tendríamos un dibujo y ahora vamos a querer girarlo para que se ponga en la dirección en la que está nuestro Lubot. De esa forma lo hacemos con esta rueda de aquí. Si se fijan, lo hacemos con la ruedita interna. Cuando nos sale tenemos dos ruedas, la interna y la externa. A ver que lo vean. Ahí. Y ya por último lo que haríamos sería girarlo una serie de grados. Por ejemplo, 45 grados. Y ahora lo subiríamos en altura para colocarlo en nuestra pieza. Y lo trasladamos. Y así obtendríamos, de esta manera, vamos a subirle un poco más, un rótulo diferente. Lo podemos poner incluso más abajo para que no nos tape el Lubot. Y este sería el Lubot con temática de la Feria de las Vocaciones Científicas. ¿Lo ven? Así podríamos utilizar una herramienta y aprender a utilizar realmente cómo se hace para diseñar en 3D de manera gratuita en primer lugar, que sepamos, Tinkercad es una herramienta gratuita que lo podemos utilizar para poder hacer infinidad de cosas, ¿vale? Infinidad de cosas que vamos a explicar poco a poco, pero en principio lo que vamos a utilizarla es para poder hacer tanto diseños en 3D como modificaciones de diseños que ya estén hechos, como también, por ejemplo, ensamblajes, como acabamos de ver, o incluso, ya vamos a ver, diseño de circuitos y simulaciones de circuitos. ¿Pero qué son los circuitos? Si no van a ser todos estos cables y estos elementos electrónicos que tenemos aquí delante. Esto tiene un cerebro, que es el microcontrolador del robot, y lo que nos va a decir es cómo se va a conectar todo. Nos va a determinar cuáles son las conexiones internas y cómo van a ir leyendo los diferentes elementos para poder hacer que se muevan en una dirección o en otra, que detecte un objeto o no lo detecte, que mire si su batería tiene suficiente carga o no, y ese tipo de cosas. O que, por ejemplo, nos avise cuando tiene batería baja. Fíjense un ejemplo, fíjense. Tenemos aquí el Lubot montado. Nos faltaría la tapita, que sería como esta. ¿Por qué? Porque el Lubot va por Wi-Fi.
Sería una de las características de nuestro robot, que lo podemos controlar por Wi-Fi. Y si se fijan, cuando lo encendemos se enciende un LED. Y sin embargo, ese LED no se ha mantenido encendido. ¿Por qué? Porque tenemos suficiente nivel de batería. Esa sería una de las funcionalidades de la robótica. O mejor dicho, una de las cosas que necesita nuestro robot para que pueda funcionar de manera adecuada. Ahí podemos ver que está encendido. Y también por abajo podemos observar que está encendido. Tenemos una serie de LEDs que nos van a ir indicando si está encendido o no. Por otra parte, queremos enseñarles un poquito sobre diferentes herramientas que podemos encontrar dentro de Tinkercad. Y vamos a jugar un poco, ¿vale? Fíjense aquí, en la pantalla que les estoy compartiendo. Tenemos aquí una serie de formas que nos dicen... Tenemos aquí una serie de formitas en la pantalla de compartir que nos dicen lo siguiente. Tenemos a la derecha formas básicas y vamos a poder mirar diferentes formas que tienen ya cargado el propio programa. En este caso tenemos el de circuitos. En el que yo quiero que se muestre es el de componentes. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un componente súper interesante que nos va a ayudar a simular un ensamblaje. Y ese componente se trata de un Arduino. ¿Qué pasa? Que este robot está diseñado con una placa basada en Arduino. Es decir, es casi un Arduino, pero un poquito mejor. Tiene las mismas dimensiones y casi la misma forma. Entonces vamos a poder ver de que encaja perfectamente en el hueco en el que vamos a tener nuestra placa original, ¿vale? Si se fijan, vamos a hacer que todo esto se mueva. Vamos a seleccionar todo. Bueno, no todo, vamos a mirarlo desde aquí y así podemos seleccionar todo esto y lo vamos a mover un trozo para allá. Y así ya podemos mirar desde arriba, desde dentro, el diseño que tenemos aquí elegido, ¿vale? Como pueden ver, lo que tenemos aquí es un elemento de Arduino que está en la parte de abajo, está pegado al suelo. Entonces vamos a subirlo para que se pueda ver en el diseño 3D, ¿vale? Y si se fijan, encaja perfectamente con nuestro diseño. Lo podemos ver dándole aquí a la izquierda en superior para que se vea cómo está encajando de manera adecuada. Fíjense aquí. Ahí ya está encajadito. ¿Y qué sucede? Que resulta que como es un elemento que podemos encontrar en las tiendas, que es bastante accesible, que es bastante barato, pero no necesitamos ir a comprarlo para poder decir, oye, yo quiero ver si mi diseño encaja con una placa de Arduino. Yo creo que lo he conseguido, pero no estoy segura. Pues nos podemos ir a este tipo de simuladores para poder realizar ese tipo de pruebas, ¿vale? Y eso es algo súper importante en robótica, sobre todo en las robóticas que se hacen de hacerlos tú mismo, do it yourself, de estas que son caseras, que son de cacharreo, ¿vale? Entonces, esto es uno de los ejemplos que quiero mostrarles sobre cómo se hace para ensamblar un objeto en Tinkercad. Tenemos una infinidad de componentes aquí, incluso podemos buscar más dándole clic a todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener un montón de cosas que gente han creado y han compartido con nosotros. Para darles un ejemplo, en la de 5 tenemos tenemos un poco de todo, de verdad que les digo que sí. Que yo me he encontrado me he encontrado hasta un machanguito del Among Us del videojuego, ¿vale? Para que se vean, para que se fijen. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Aprender otra herramienta que nos da Tinkercad, ¿vale? Si nos vamos aquí a la izquierda, cuando buscamos Tinkercad, les presenté la aplicación demasiado rápido, lo siento decirles, pero lo suyo es que ustedes cuando entren en Tinkercad les va a aparecer una pantalla en la que van a tener que iniciar sesión, van a tener que crearse una cuenta si no tienen, y entonces les va a aparecer esta pantallita en la que van a tener sus diseños, ¿vale? Si se fijan, se trata de una pantalla que yo tengo llena de cosas, porque entre talleres y mis propias cosas, mis propios diseños, esto por ejemplo para clases, pues tenemos un montón de cositas. Y lo que les quiero mostrar ahora, sí o sí, es la de circuitos. ¿Por qué? Porque está súper interesante. Esto ya se lo mostraba ya a unas cuantas personas que les ha parecido súper guay. Por ejemplo, fíjense en esta. Esta fue para un tallercito que di sobre la luz utilizada en robótica. ¿Por qué? Porque la luz son unas ondas electromagnéticas y las luces nos pueden ayudar para detectar objetos en caso de necesitarlo. Ejemplo claro, el que tenemos aquí a la izquierda. Un sensor que utiliza luz infrarroja, ¿vale?
Y en este caso lo que quería era mostrarles a los alumnos, a los estudiantes de estos talleres, de cómo se hace para hacer una simulación de un LED con una pila y unas resistencias. Ya está. Y entonces nos decían, bueno, y entonces vamos a tener que conectar aquí. Y en persona lo hacíamos también. Pero yo quería que también tuvieran la herramienta, porque te imagínate que estás en tu casa, estás viendo esto y dices, no, no sé cómo hacerlo, no tengo las herramientas. Tinkercad te los provee, ¿vale? Y entonces así vamos a poder hacer simulaciones, fíjense. Yo ahora voy a darle clic aquí, a iniciar simulación, y se me enciende el LED de un color. Si se fijan, eso es porque estas resistencias tienen unos valores. Y así vamos a poder ir haciendo jueguitos. Esto tiene mucho más de lo que... Esto es mucho más complicado de lo que les estoy pintando, pero realmente es un comienzo sobre teoría de circuitos, física, ¿vale? Y entonces vamos a poder hacer diferentes cositas. Un ejemplo que quiero mostrarles, que pueden hacer desde sus casas y de manera inmediata, es yéndose aquí a lo básico, a componentes donde dice componentes básicos a la derecha. Es una pestaña que se abre y que tiene starters. Los starters son básicamente unos pequeños kits de muestra para que ustedes puedan jugar a la vez que aprenden diferentes conceptos sobre circuitos, ¿vale? De manera práctica, de manera trabajar, hacer, conectar, pero conectando en vez de en físico, sin los materiales, podemos conectarlos de manera virtual, ¿vale? Entonces, en este caso quiero que veamos uno de Arduino. Le damos a Starters Arduino y tenemos unos cuantos. Vamos a poder ver cómo atenuar una luz, un LED. Vamos a poder elegir un botón para hacer que se encienda algo o no. Podemos hacer que haya una entrada, por ejemplo, para subir el volumen de un audio. O hacer que suene una melodía gracias a un zumbador, ¿vale? Vamos a poder hacer que tengamos un telémetro ultrasónico en digital, en nuestra simulación, y así infinidad de cosas. Y yo lo que quiero mostrarles ahora es el que les acabo de mostrar, pero como Arduino. Esta se va a hacer de manera totalmente electrónica, es decir, sin ningún tipo de programación, son solamente señales electromagnéticas, eléctricas, que van a ir encendiendo un elemento químico que se trata del LED y que nos va a hacer que se haga un color u otro gracias a la combinación de resistencias que tengamos aquí. Sin embargo, este es más fácil aún. Lo que pasa es que tendríamos que tener un Arduino y una alimentación, que si se fijan, esto es un USB. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que se ponga rojo, podemos elegir el color de manera virtual, eso no lo haríamos de manera presencial. Yo lo quiero naranja. Y quiero que ahora este LED, no, este está bien. Vale, quiero que ahora inicie la simulación. Si se fijan, cuando inicia la simulación, empieza a encenderse el LED y a apagarse. Enciende y apaga. Y así de manera continua. ¿Y qué pasa? Que podemos ver cómo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque este Arduino es un elemento que se programa. Entramos en electrónica, pasamos a electrónica con un pasito más, que sería ya con un microcontrolador llamado Arduino y que tiene programación de por sí, por lo que ya podemos empezar a curiosear cómo se programan este tipo de cosas que ya nos vienen dados, ya nos dan los ejemplos. Si le damos aquí a código, tendremos una pestaña que nos va a decir cuál es el código que tenemos. Para que se puedan fijar, vamos a mover esto un poquito para acá. Tenemos lo siguiente. A ver, que se vea un poco más grande. Ahí está, vale. Tenemos lo siguiente. Este sería un ejemplo de cómo hacer que se desvanezca la luz de un LED, ¿vale? En este caso nos dice que contemos de 0 a 255 para hacer que este LED que está conectado en el pin 9, que nos lo dice el 9, cambie su brillo. Y en este caso nos dice cada cuántos milisegundos. Si, por ejemplo, queremos que sea cada un segundo, lo conectamos así. Le damos clic aquí y cambiamos la unidad. Y le ponemos 1000. O podemos hacer 1000 milisegundos. ¡Tada! Y así veríamos cómo cambia de manera que cuando le demos a iniciar simulación, va a ir encendiendo muy poco a poco
y después va a reducir el brillo de manera más rápida. ¿Cuánto de más rápida? Mucho más rápida. Digamos que unas 333 veces más rápida. Ahora, 300 no, 33 veces más rápido, ¿vale? Y entonces este sería uno de los ejemplos que podemos utilizar para poder hacer simulaciones de los contenidos de la robótica. ¿Y qué más podemos encontrar en robótica? Podemos encontrar matemática. Por ejemplo, ahora yo me voy a ir a un ejemplito que tengo aquí, que se trata de un pequeño campamento al que les introduje una serie de conceptos en verano a los chicos y las chicas que participaron, y era para poder hacer que nuestros lobos se moviesen durante un periodo a un ritmo determinado, cada uno en su equipo, para poder realizar unas rutas en un mapa que estaba en el suelo, que era este que tenemos aquí. ¿Y qué pasa? Que realmente se trata de un mapa y se trata de una serie de relaciones matemáticas de geometría, ¿vale? Entonces ahí entra otra parte de lo que sería la robótica. No solamente será electrónica, ni solamente será programación, porque programar sabemos un poquito todos. Incluso los que no sabemos un poquito todos, que lo sepan. No solamente será diseño en 3D, no solamente será poder hacer que los cables se conecten entre sí, ¿no? Sino que también tendrá una lógica detrás, una lógica matemática, incluso unos estudios físicos de cómo hacer para que esto tenga el peso adecuado, de hacer que el rozamiento sea el adecuado, por lo que no eliges un material que sea demasiado deslizante para poner tu robot, por ejemplo. ¿Alguna vez han visto patinar a un Roomba? Es bastante gracioso. Entonces, bueno, vamos a poder ver una serie de relaciones muy claras de estos son unos pequeños ejemplos simplemente, de lo que sería la geometría de unos círculos que contienen nuestros propios robots para poder hacer que su movimiento sea el adecuado. Y ya después entraríamos en objetos como inteligencia artificial, que ya sería eso más tendiendo a la inteligencia, a las tecnologías de la computación. Podríamos entrar en objetos de física, por ejemplo, ondas electromagnéticas, para poder hacer que tus sistemas de medida, que tus sensores sean lo más precisos posibles, para poder hacer que tu robot tenga la mejor precisión en su campo y pueda hacer mejor su trabajo, y así infinidad de cosas. Yo creo que con esto vamos a ir terminando porque me parece que ha sido bastante información la que les acabo de soltar, pero realmente crean que la robótica se trata de una herramienta que estamos utilizando. A lo mejor siempre que pensamos en robótica en Terminator. Oh, Dios mío, nos van a atacar los robots. Realmente son tan inofensivos hoy en día que solamente pueden hacer daño a aquellas personas que no lean las instrucciones en el momento de utilizarlas. Dígase en las fábricas que les dicen no entres en su campo de trabajo porque a lo mejor no te sabe ver, ¿vale? Pero no porque te quiera hacer daño. Los robots son nuestros amigos y los intentamos hacer lo mejor posible para que sigan ayudándonos. Ya termino por hoy. Creo que ha sido lo suficientemente explícito para que se hagan una idea de desde dónde se puede llegar a la robótica, que es prácticamente desde cualquier parte. Incluso si eres enfermero y enfermera que quieres hacer que tú, no, vámonos a irnos a un caso muy curioso. Eres una persona que cualquier día quieres hacerte tu desayuno y no quieres levantarte temprano para hacerte tu desayuno porque te tardas un montón en hacer el desayuno. Tú no sabes lo feliz que seríamos todos si tuviéramos unos robots que nos hiciesen los desayunos todos los días, que nos pusiesen el cafecito, que nos pusiesen las tostaditas y nos untasen la mantequilla. Eso sería un robot que lo hace de manera autónoma. Por ejemplo, sintiendo cuando tú ya estás despertándote. Sería uno de los ejemplos claros de robótica bastante útil para nuestro día a día. Eso está por hacerse, o sea que manos a la obra. Muchas gracias, mi nombre es Luisa Lara y espero que les haya gustado.